Bien, buenos días. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta mesa redonda. Estaría interesante las dudas que se hayan surgido y tener la oportunidad de tener a estos grandes comunicadores internos. En esta ocasión vamos a charlar con esos grandes especialistas a los que pasamos a presentar. Está con nosotros Juan David Rondoy Vite. Hola, Juan David, buenos días. Hola, muy buenos días con todos. Un gusto estar aquí con ustedes. El gusto de nosotros. El especialista es en lo que sería la especialidad de fisioterapeuta deportiva por la Universidad Tecnológica. Está también con nosotros el señor Jiménez Zarate Piedra. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy Él es especialista también en lo que sería la rehabilitación ortopédica en niños y adultos. Bienvenido también a esta charla. Tenemos también a la señorita Aniceto Alexander. Buenos días. Buenos días. Ella es fisioterapeuta y licenciada en actividad física en deportes. Así que también muchas gracias por estar con nosotros. Nos acompaña también Flores Dioses Dulce. Hola Dulce, bienvenida. Hola, buenos días. Ella es fisioterapeuta y especialista en terapia manual ortopédica. Seguimos también con la señorita Ramos Morales Yasmín, Buenos días. que nos acompaña también en esta oportunidad, así como todo especialista en rehabilitación deportiva. Además, también es licenciada en lo que es fisioterapia de pediátrica. Y también nos acompaña en esta ocasión, en esta mesa redonda, la señorita Castro Mayra Zulema. Buenos días. Bien. Quien nos acompaña siendo fisioterapeuta en la especialidad deportiva, estudiando fuera del Perú. Bienvenida, señorita. Y por último tenemos a la señorita Alarcón Cubas Jessica. Buenos días con todos. Buenos días. Ella es especialista también en fisioterapia deportiva, aparte de ser profesora en la especialidad de terapia manual ortopédica. Bienvenidos a todos. Así que tenemos una constante y una clave muy común. Todo se dedica al tratamiento de la recuperación funcional, que es el objetivo de esta mesa redonda de hoy. Voy a empezar realizando una primera pregunta para David y para la señorita Yasmín. ¿Qué importancia en todo este proceso de la recuperación funcional tiene esa planificación de ejercicio? Es que casi siempre, o con un elevado rango, tiene un fracaso terapéutico de herencia terapéutica de los ejercicios domiciliarios. Señalando también que en un orden levantaremos la mano poco a poco para intentar aclarar ciertas dudas que nos hayan surgido durante el transcurso. Vamos a escuchar al señor Juan David Rondoy. Gracias. Primero, para responder tu pregunta, quisiera dar un ejemplo sobre la experiencia que tengo yo de recuperación funcional en mi centro de trabajo. Era que una vez que un paciente tiene itinerario y se alcanzan estos objetivos que se han marcado desde el área de la medicina, desde el área de la fisioterapia, incluso desde el área de la actividad física, de repente al paciente le damos el alta médica, el alta fisioterápica, como queramos decir, alta de recuperación funcional. Pues lo más sorprendente es que había un número de pacientes, que no era un paciente, dos pacientes, sino eran 4 o 5 pacientes, que había un número alto de pacientes que decían que no querían ser alta. Yo creo que era algo muy significativo de cuál es el impacto, cuál es la herencia que tiene un seguimiento y una buena fórmula de asistencia de un paciente a la hora de desarrollar la curación de un segmento corporal, etcétera. Además cuesta muchísimo y lo sabemos. Bueno, yo digo que todos los fisioterapeutas que estamos aquí en esta mesa redonda lo sabemos, que nuestros pacientes no hacen la mitad del caso. En definitiva, si te planteas decirle vamos a hacer estos ejercicios domiciliarios y vamos a tener que modificar esto, pues por regla general no se completa. Y sabemos que hay muchísimas veces un fracaso en una intervención del fisioterapeuta cuando tenemos que atender algo funcional y realmente no se ejecuta de una manera correcta por el paciente. Muy bien, señor Juan David Rondoy. Ahora vamos a escuchar a la señorita Yasmín.
Bueno, buenos días con todos. Yo creo que lo que ha dicho ante la formación es fundamental hacia el paciente. Entonces tenemos que desde un principio, desde un primer momento, tenemos que saber lo que queremos hacer con nuestro paciente y sobre todo lo que no queremos que nuestro paciente haga. Bien a nivel terapéutico, si somos capaces de decirle lo que no debe hacer y somos capaces de transmitirle 2 pautas para causa, creo que es fundamental en hacerle partícipe en el trabajo en domicilio por parte activa del paciente. Es muy importante porque le estamos involucrando en nuestro tratamiento que al final es suyo. Y es muy importante que se involucre haciéndolo ver que lo que él busca es el bien común. O sea, yo tengo que enseñarle a hacer los ejercicios para que entienda que ese es el camino que tiene que llevar durante 2 meses, 1 mes o incluso 3 meses. Hablamos también de la motivación. Es muy importante motivar, entonces, que tú como profesional en la primera sesión demandas ejercicios para casa, posiblemente no sea muy festivo porque al hacer que nuestro paciente realice más sesiones de lo que tú le estás dando, él puede empezar a utilizar esa herramienta de confianza para empezar a decirle lo que debe hacer en casa y que evolucione entre estas sesiones que tú le estás haciendo, porque la realidad es que los pacientes no pueden venir todos los días a las clínicas. Además que tampoco hace falta. Entonces, en resumen, es importante para mí porque realmente lo que decía David, si le mandas 10 ejercicios, va a realizar 2. Pues mándale 2 y posiblemente haga 1, pero mándale 2 muy definidos y con un objetivo muy claro. Si haces esto, lo haces porque es el camino para luego poder conseguir esto. Yo creo que la formación es fundamental en los pacientes. Bien, señorita Yasmin. Bueno, me han ofrecido un hilo de tira con estas respuestas para realizar una pregunta. ¿Qué importancia tiene para vosotros como profesionales de la actividad física el nivel deportivo previo que tiene el paciente a la lesión para tener una recuperación funcional óptima? Bueno, escuchemos a Dulce que tiene que decir al respecto. Bueno, la importancia que tiene la actividad es que hace que nosotros sea vital, ya que el objetivo es alcanzar una buena recuperación. Tratamos de que nuestro paciente o de que la persona que tenga la actividad activa o tenga una vida activa o tenga una vida deportiva, la que sea con un nivel determinado, debemos alcanzar eso e inclusive superarlo con ciertas actividades deportivas preventivas. Y que le debemos para que así no volverá a caer con una lesión. Entonces, saber lo que hacía y el nivel que tenía es bastante importante. Te da una buena pauta y muchas pistas a la hora de hacer una recuperación completa. Que en ese sentido es verdad que los pacientes que van o la gente que se lesiona en general mucho ya tienen una actividad física importante y están integrados en muchos casos en clubes o en fitness donde ya la gente va a entrenar, acude de forma más o menos habitual y se conocen un poco sus hábitos y sus horas de entrenamiento. Entonces, de modo que sabemos que el objetivo es alcanzar una buena recuperación y poder y saber mejorarlo, pues es evidente mejor. Que hay que un poco de la herencia también el programa o decir que sea capaz de alcanzar esos objetivos de forma eficaz, trabajando conjuntamente con los fisioterapeutas de forma más rápida. Y si encima poder superarlo con la herencia sugerentemente sea mayor, pero para nosotros sí es muy importante. Muchas gracias. Bueno, excelente respuesta. Y pues ahora escuchamos a la señorita Jessica respecto a la pregunta. ¿Usted qué opina? Bien, mi respuesta es la siguiente. Según el tratamiento de una lesión, se distinguen principalmente 2 fases. La primera es la recuperación biológica y la segunda fase se refiere a la recuperación funcional del elemento articular o músculo tendidoso afectado por una lesión. En esta segunda fase, donde el fisioterapeuta elabora el programa personalizado para la recuperación óptima del elemento afectado por la lesión, de nuevo con el único propósito de restablecer su capacidad funcional y estado de forma previa.
Bueno, al realizar actividad física, el nivel deportivo previo que el paciente haya tenido y en este caso sea una lesión, entonces para que pueda tener una recuperación funcional óptima, nosotros en este caso trabajamos con el objetivo de que el paciente pueda reincorporarse a su actividad física habitual, desde realizar una actividad cotidiana o practicar un deporte por afición, hasta adaptarse al ejercicio deportivo a nivel profesional. En el caso de los deportistas, es el alto rendimiento. Estos ejercicios propuestos serían pautados y prescritos por el fisioterapeuta, especializado en readaptación deportiva o rehabilitación física. Se elabora un programa de actividad física individualizado y guiado para el paciente, de acuerdo a su tipo de lesión o condición física. De esta forma, el tratamiento que ejerce el fisioterapeuta involucra al paciente en movimientos y contraindicaciones musculares con el objetivo de aliviar los síntomas y el dolor, para poder mejorar la funcionalidad y el estado de salud o frenar el deterioro de la misma. Los beneficios del ejercicio físico son múltiples. Es por ello que nosotros, como buenos especialistas, tenemos que recomendar la actividad física que sea de acuerdo con la lesión que haya tenido. Bueno, entonces nos quedamos con la idea de que hasta el momento sí se podría realizar actividad física, previo a unas pautas por estos especialistas. Ahora escucharemos la última intervención de la señorita Alexandra. Adelante, la escuchemos. Bueno, todos podemos realizar actividades físicas teniendo en cuenta nuestra condición y los motivos por los que nos planteamos. Comenzamos a practicar, no es lo mismo desear adquirir o mantenernos en buena forma que intentar reducir los niveles de colesterol o recuperar la fuerza muscular tras inmovilización por un accidente. Debemos realizar el tipo más adecuado de actividad para mejorar los aspectos que nos interese, aunque el ritmo de vida en la actualidad y los entornos físicos y sociales no favorecen el mantenimiento regular del ejercicio. Podemos encontrar fórmulas para superar estas dificultades, la implicación individual y colectiva en los ámbitos educativos, centros de salud, asociaciones culturales o entendidas deportivas. Tenemos que poner en especial atención en aquellas etapas como la adolescencia, especialmente entre las chicas. La incorporación al mundo laboral o el tiempo que dedicamos a los requerimientos familiares, en las que muchas dejamos temporalmente de llevar una vida más activa. Muy bien. Entonces mi pregunta es, ¿sí se puede alcanzar una recuperación funcional óptima o no? Y que si en esas personas de avanzada edad también participan y de qué modo también participan los profesionales del deporte de la actividad física. Vamos a escuchar a la señorita Mayra. Bien, dos cosas. Si la recuperación funcional es genérica para todo el mundo, por lo menos desde mi punto de vista, antes lo he dicho, no hay que trabajar con fórmulas, sino que hay que trabajar haciendo a la gente sentirse en Fórmula 1. ¿Cuál es el objetivo de ese paciente o de esa persona? Bueno, por su objetivo, posiblemente sea ir a dar unas vueltas al retiro todos los días de 1 hora. ¿Está preparado para dar una vuelta todos los días de 1 hora? Pues a lo mejor no. Lo mejor para nuestra consulta, porque cuando ha intentado, han aparecido ciertas dolencias, ciertas molestias o una incapacidad simplemente cardiovascular, porque no tiene esa resistencia. Bueno, entonces tenemos que trabajar sobre ello. Claro que como fisioterapeuta le vamos a hacer una valoración. Siendo mayor saldrán cosillas, es normal. Esas cosillas son la base de tratamiento. Posiblemente no lo que tenemos que intentar como fisioterapeutas, sino que es ponerse en contacto con el equipo, con CFE y decir, oye, mira, esta persona que anda en 1 hora al día
vamos a intentar primero saber cuánto anda en 5 minutos y a la vuelta de la esquina. Entonces, esa es nuestra primera parte del tratamiento de la recuperación. Vamos a intentar crearnos un objetivo cuando anda en 5 o 10 minutos. ¿Qué es lo que realmente sucede en su cuerpo? Si aparecen molestias y si tenemos que coger esa caja de herramientas, abrirla y que dentro de nuestras posibilidades como oficio podemos darle. Si hablamos de terapia manual, a lo mejor tenemos que hacer sesiones de recuperación porque después de esos primeros 10 minutos andando aparecerá tensión muscular en determinadas zonas que nos interesan a lo mejor como fisioterapeutas y aconsejados por CFE. Tenemos que hacer pequeños ejercicios de retroalimentación, trabajar sobre secuencias musculares que sabemos que no nos dan la base para que puedan trabajar 10 minutos y que no aparezca dolencias a partir de ahí. Es cuando progresivamente va a ir apareciendo para decir, no, bueno, es que este paciente después de estos 10 o 15 minutos que ya va andando, no tiene molestias y ya es capaz de aumentar la fuerza, aumentar la resistencia, crear ejercicios de periodicidad donde la fuerza también empiece a reaccionar bien. Ver cómo está el control motor, ver si tenemos que seguir trabajando sobre el core. Es decir, la gente mayor tiene core y la gente mayor tiene que tener una buena core, una buena estabilidad de glúteos, tiene que tener una buena flexión dorsal de pie para que la mecánica de la pierna pues funcione bien. Tenemos que ver si eso sucede en su cuerpo, tenemos que ver si tiene una buena estabilidad en movimiento, un poco anticipativo, y eso es lo que nosotros tenemos que poner en conjunto, fisios y CFE, y ver cada uno qué puede hacer. El objetivo sería que ese paciente termine haciendo el máximo 1 hora en el retiro, y eso es bueno para él, si además que lo que buscaba, lo que yo voy a hacerle durante este tratamiento, y ese es la recuperación, es dar lo que necesita para que llegue a cumplir su objetivo. Cuando lo cumpla, el primer día puede asegurar que se va a sentir en Fórmula 1 y ese es nuestro trabajo. Por otro lado, envejecer tiene 2 componentes que tienen mucho que ver con el tratamiento, el ejercicio, el sarcopenia, que es la pérdida de calidad muscular por envejecimiento, y la pérdida de densidad ósea, la osteoporosis. Y son 2 cosas que están totalmente relacionadas con el riesgo de caídas y sus fracturas asociadas. ¿Qué tal cambio produce una persona mayor que sí la sufre? Su envejecimiento de repente se acelera, entonces a nivel preventivo, que una persona mayor esté entrenada, que su calidad muscular y ósea se alargue al tiempo que su vida continúa. Es prevención absoluta del entrenamiento. Si sucede una lesión, debe pasar por un proceso de recuperación y por tanto su proceso de envejecimiento continúa siendo lo mejor posible en esos 2 factores. Por ejemplo, la calidad muscular y huesos pueden marcar la diferencia de calidad de años de vida que le queden, y es una población que ya he mencionado y es muy importante porque no hace mucho la Región Mundial de la Salud sacó con unos datos en los que en muchos años habrá más personas mayores que niños. Por lo bueno, la calidad que tenemos hace que nosotros también nos cuidemos mucho de mayores y ser una población sobre la que trabajamos sin duda, así que hay que conocerla bien. Una duda que tal vez sea del profundo desconocido de todo este tema. Pero Pierre, mi pregunta es cómo se podrían solucionar esas barreras que tenemos muchos a la hora de entrar en cierto tipo de trabajo que nos tienen como vetado. Pero no pienso que ese también visto la entrada de profesional del deporte.
Para mí, cuando hay una debilidad, que esas barreras las puedo tomar como una debilidad que tenemos tanto oficio como CIFI, en el fondo hay una oportunidad. Es decir, si yo tengo muy en claro que no se está trabajando bien debido a esas barreras y que si elimino esas barreras me convenzo, lo pruebo y hago una buena redactación funcional, luego la recuperación funcional, trabajando de la mano en un proceso donde el principio de un protagonismo no se deja de trabajar, pero se va accediendo cierto protagonismo. Si lo pruebo y funciona y no puede tener más ese tipo de barreras, entonces, ¿cómo no se está trabajando así en muchos de los casos? Cada vez es verdad que se está trabajando mejor. Para mí es una oportunidad en el fondo, es decir, yo te puedo decir que te animes y que pruebes, ¿no? Que pruebes a hablar con un CIFIC y preguntarle cosas que tú cuentes, ¿no? Que tú cuentes las tuyas y que la mano saques ejercicios, saques terapia, saques un plan de actuación sobre una segunda lesión y luego esperar a ver el resultado. Es decir, el paciente por forma general, mi experiencia es infinitamente mejor, porque en muchos de los casos se adquiere un programa en el que se ha terminado. O sea, es decir, no quiere dejar de entrenar, no quiere dejar de tratarse con un fisio, sino que incluso quiere continuar. No sé si me explico bien, o sea, es decir, en muchos de los casos, ¿no? Los pacientes que ya están perfectamente readaptados, rehabilitados, y que que tienen su vida óptima e incluso su vida deportiva, que ya se está haciendo ese deporte, o sea, esa vida que tiene antes de la lesión, quiere seguir entrenando contigo y quiere seguir tratando contigo, entonces, para mí eso es un éxito laboral. Y bueno, también económico. Es decir, voy a seguir ganando dinero con esa persona ya que ha terminado su tratamiento. Entonces, yo te recomiendo que lo pruebes. Muchas gracias. Bien, esa sería la última pregunta según lo que he entendido. Esta fisiología y metodología estaría más enfocada a aspectos evidentemente saludables. Bueno, esto es una cuestión que a nosotros particularmente al estar y a mí nos han contado bastante. Y claro, recuperar un deportistas que gana mucho dinero, hay que hacer un proceso de recuperación y readaptación muy eficaz en todos los sentidos, en cuanto a un tiempo, en cuanto a recibidas, etcétera. No sé si viene este alto rendimiento y ahora nos vamos a fijar en un 99% de la población que es de lo alto rendimiento, es decir, si hay un trabajo como redactado en alto rendimiento y la gente que hace un alto rendimiento no sé si llegará al 1%, pues el 99% creo que es laboralmente mucho más interesante. No sé si viene uno antes u otro, pero que el mercado, que las trayectorias o que todo esto va a ir hacia eso, lo tengo muy claro que esto es muy bueno y un poco del momento. Pocos o ninguno de los máster que están aquí planeando o fisioterapeutas que están aquí, bueno, y indica que es una buena oportunidad en este sentido. El alto rendimiento, que exista una situación económica tan relevante, es decir, que tener el jugador y no tener el fútbol y otros muchos deportes, tanto, donde también el dinero está por medio, donde apremia el dinero, ha hecho que esta mezcla de trabajos e interés seguramente estén mucho más avanzados, porque el interés es el que es como la salud, no ha importado tanto, porque hasta que el Ministerio de Sanidad también ha visto que sus bolsillos no se rascan y entonces las cosas en la sociedad pues no ha empezado, no empezamos a trabajar sobre esta idea. De aquí presentamos y que es hacer una población que sea mucho más grande que la posición del alto rendimiento que he hecho nuestro esfuerzo ahora de presentar y de cuando lo hemos estado reuniendo entre nosotros ha sido dejar de pensar en un alto rendimiento porque allí como que está muy claro y hay mucho protocolo hecho de la fase interviene cada uno cual del trabajo como interdisciplinar. Mucho en este es otra área que es el resto de la población, en realidad hay que llegar donde ahí no está el trabajo.
A tu pregunta, el tema de alto rendimiento en consulta, nos encontramos cada vez más con pacientes que no son pacientes realmente, son personas que hacen deporte y que se las llevan a llevar un conjunto de alto rendimiento, pero no pertenecen a un equipo, son simplemente personas que hacen 200 kilómetros a la semana corriendo porque les encanta hacer eso, les gusta, y se preparan para maratones. Esa gente necesita por nuestra parte. Es decir, esa persona que llega a la clínica y le decimos, mira, tengo una valoración y te voy a hacer un tratamiento de terapia manual, vamos a quitar tensiones, vamos a mejorar un poquito de su estado físico, vamos a crear ciertos niveles para que pueda seguir corriendo. Si yo termino ahí, no estamos generando la estrategia, sino cuando le valoramos y le tratamos, le dijimos, oye, mira lo que estás haciendo, creo que te puedo ayudar un compañero en contacto mío y te vamos a valorar entre los dos. Los últimos 5 minutos podemos hacer posible que podamos quitar y ayudar tu alto rendimiento en esos kilómetros, que gracias a la semana sea mejor. Y si tienes alguna dolencia, posiblemente disminuya. Entonces, si yo soy capaz de construir desde la base de ese equipo para que el usuario entienda mi trabajo y lo empiece a practicar y a utilizar, creo que estamos generando una energía entre todos. Desde los niveles para los abuelitos que quieren ir al retiro o a trabajar una horita, como para que el que hace 200 kilómetros por semana, como para que tenga una lumbalgia mecánica, porque tiene una protrusión. Entonces la recuperación funcional tiene una parte más terapéutica, totalmente una parte funcional en sí misma, que ahora podemos ir desarrollando hacia el predeportivo y deportivo. Hay un mundo ahí tremendo, pero somos nosotros los que tenemos que crear. Entonces, nosotros somos los que tenemos que dar el ejemplo. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros. Muchas gracias. Muy bien, señorita. Bien, y vamos llegando al final. Les agradecemos mucho por haber podido participar en esta mesa redonda, en la cual hemos hablado sobre la recuperación funcional que organiza el Instituto Santa Ángela. Hay muchos conceptos que han quedado claros. Otros seguramente no hemos entendido, pues seguiremos teniendo dudas al respecto, pero muchos han quedado claras. Así que Juan David, Alexandra, Dulce, Jiménez, Pierre, Yasmín, Mayra y Jessica, muchas gracias por haber podido estar con nosotros y hasta una próxima ocasión. Cabiendo destacar y llegando a la conclusión que la recuperación funcional son todas aquellas acciones y ejercicios que recuperan de forma efectiva el tejido de la persona lesionada, tanto a nivel físico como fisiológico y funcional. Su objetivo primordial es que el paciente pueda realizar otra vez todas las actividades previas a la lesión, ya sea algún tipo de deporte en concreto o cualquier actividad de la vida cotidiana. Dicho lo anterior, se puede decir que la recuperación funcional es todo un plan de asistencia que organiza los medios físicos y humanos alrededor de la persona lesionada y así alcanzar nuevamente la función correcta de la parte del cuerpo afectada. Se suele hacer una de estas tras intervenciones quirúrgicas, fracturas, roturas musculares o plastillas de tendón o ligamento, entre otros. Pero lo contamos con lo más detallado a continuación y de manos de nuestro equipo de expertos en fisioterapia deportiva. Muchas gracias a todos por haber participado en esta mesa redonda y que tengan un buen día.